Bueno, muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde en la mesa magistral en el marco de este congreso tan importante para las ciencias sociales que estamos celebrando desde el inicio de esta semana. Vamos a dar inicio con la presentación de la doctora Carola García Calderón, quien es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y realizó sus estudios de licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva y de maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialización académica en producción de televisión educativa y cultura en el Instituto Nacional de Audiovisual en París, Francia, y obtuvo el grado de doctor en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Actualmente es directora de nuestra facultad, como les mencionaba hace un momento, y profesora titular C de tiempo completo en el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mantiene el nivel máximo de estímulos en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su activa labor académica la ha llevado a participar en cuerpos colegiados como consejera técnica y consejera universitaria, como miembro de comisiones evaluadoras en la UNAM y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y como integrante de la Comisión de Contacto del Consejo Universitario y de la Comisión Organizadora de la Consulta Plebiscitaria, entre otros. En 2005, creó el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información SISI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en 2008 recibió el apoyo de CONACYT para investigadores nacionales para el fortalecimiento de actividades de tutoría y asesoría de estudiantes a nivel licenciatura. Por último, en 2016 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en ciencias sociales. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias al doctor Miguel Rivera. Saludo con mucho gusto a Fiorella Espinosa, que me va a acompañar en la mesa. Bueno, estamos aquí en este congreso que es tan importante, el 9º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, y armamos esta mesa justo a propósito de un problema pues que nos compete a todos en términos de la comida coloquialmente llamada chatarra. Parte de lo que vamos a exponer pues tiene que ver más que nada en el contexto de la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo y también de los intentos de autorregulación por parte de la industria publicitaria. Yo me voy a referir a este primer aspecto. Qué bueno que hay aquí jóvenes que seguramente vienen de la Facultad de Ciencias Políticas en su mayoría, y a lo mejor es un tema nuevo, pero que ha llevado tiempo. Yo les voy ¿cuánto tiempo tengo? Me dices, ¿no? Cuando falte. Estoy poniéndome aquí de acuerdo con el tiempo para no pasarme, porque luego suelo hablar mucho. Y les voy a hacer un recorrido histórico. Fiorella se va a referir más al contexto actual. En el seminario tenemos un proyecto, en el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, tenemos un proyecto PAPIT, que es el tercer proyecto que tenemos de este tipo, dedicado a la temática de la publicidad y los productos de bajo valor nutritivo. Y bueno, hemos tratado diversas aristas, lo que corresponde a la tecnología y en una buena medida lo que se refiere a la publicidad y a la autorregulación. Vamos a empezar por una cuestión histórica. Hace 100 años, viendo que estamos en 2024, pero por ahí tienen 1920, 23, 24, a inicios del siglo pasado, en la segunda década, se empiezan a conformar las organizaciones de publicistas. Se empieza a crecer el gremio publicitario, la publicidad impresa, la publicidad en la radio que empieza a impactar, y se empiezan a formar las primeras organizaciones de publicistas. Esto a propósito de que vamos a hablar de autorregulación y cómo crecieron y se conformaron estas primeras organizaciones. Esta primera organización tenía como objetivo defender los intereses de los publicistas, y también pues ir prestigiando o ir avanzando en la profesión misma, en la especificidad, que había quienes se dedicaban a hacer campañas publicitarias y era más bien bajo el viejo modelo
existente en Estados Unidos de los advertising clubs. Se reunían en clubes, eran clubes de amigos, y el primer antecedente que existe en México es un club de publicistas que va a dar lugar a la Asociación Nacional de Publicistas, la ANAP, que se denominó en ese entonces con este título, y después pasó a ser la Asociación Nacional de Publicistas, y que para 1944 van a ser el primer código de ética publicitaria, y su preocupación era promover la ética al interior de la profesión, lo cual les iba a llevar a dignificar la misma. Y desde entonces se decía, bueno, parte de la ética publicitaria tenía que ver con evitar la publicidad engañosa. Este momento también coincide ya para 1944 con la llegada de las primeras agencias estadounidenses que se establecieron en México. ¿Qué sucede aquí? Las primeras organizaciones de publicistas, muchos eran personajes que trabajaban en medios, eran personajes que habían empezado a fundar agencias, eran agencias nacionales, y al momento ya de, sobre todo hacia la segunda parte del siglo XX, junto con las políticas de industrialización, junto con las políticas de apertura al capital norteamericano, pues llegan armadoras de automóviles, empacadoras de alimentos, industrias de ciertos ramos que prácticamente vienen de la mano con las agencias pues con las agencias que manejaban la publicidad de estos productos, de estos grandes anunciantes en Estados Unidos. Y es la llegada, seguramente quienes estén involucrados en el tema de la publicidad, pues de grandes agencias como Young Rubicam, Walter Thompson, Food and Belding, algunas van cambiando su denominación, otras son las mismas, o Gilby, Young, Walter Thompson, pues persisten hasta el momento actual, y son grandes grupos a nivel mundial también. Pero llegan agencias norteamericanas, lo cual reconfigura el panorama de las agencias publicitarias en México. Y estos primeros grupos, que eran agencias nacionales, muchas partían de los negocios familiares que querían dignificar la publicidad. Para 1950, pues ya se forma la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la MAP, que es la agencia más fuerte que la asociación de agencias de publicidad que subsiste hasta el día de hoy. Y en 1959 se va a conformar el Consejo Nacional de la Publicidad, que hoy se denomina el Consejo Nacional de la Comunicación. El Consejo Nacional de la Publicidad tiene mucho que ver con dignificar la profesión de la publicidad, decir que el lema del Consejo Nacional de la Publicidad era la publicidad al servicio de México, y planteaba la agrupación, ya el Consejo Nacional de la Publicidad no solamente era una asociación de publicistas, no era la defensa de los intereses del gremio de las agencias publicitarias, sino el Consejo Nacional de la Publicidad ya agrupaba anunciantes, agencias y medios de comunicación. Y esto es lo que yo he estado durante años batallando, de que es la industria publicitaria. La industria publicitaria no solamente son las agencias, sino viven justamente de las grandes corporaciones, de los grandes anunciantes, y también son el principal ingreso de muchos medios de comunicación. Cuando hay situaciones críticas, que para eso va a servir también el Consejo Nacional de la Publicidad, lo vamos a ver ahorita más adelante en la presentación, ya está la siguiente diapositiva que habla de AMAP y de Consejo Nacional de la Publicidad, se van a convertir en grupos de presión. Cada que se intenta una regulación, están ya esta constitución que empieza desde 1923 hasta la época actual les va a plantear que hay organismos de defensa muy fuertes, y la publicidad, si estamos hablando de 1950, pues realmente no se había regulado por parte del Estado, y sí se conforman los organismos de anunciantes. La MAP va a plantear va a cuestionar a sus miembros, y también va a plantear el prestigio que estaba desde las primeras organizaciones de las agencias publicitarias. ¿Qué va a hacer el Consejo Nacional de la Publicidad con este lema que del Consejo Nacional de la Publicidad, que era en ese entonces, casi siempre estaba regido por algunos de los principales empresarios de la industria radiofónica, incluida la televisión, o por alguno de las principales agencias publicitarias, o por algún anunciante importante? Y hay un acto solemne en 1959 cuando se presenta,
donde el presidente López Mateos, como testigo de honor, pues dice que qué bueno que se conforma un organismo como este y que pues va a servir para acercar y va a desarrollar bajo esa idea de proyectos que apoyan a la industria, va a desarrollar una serie de campañas, como lo hecho en México está bien hecho, como la familia pequeña vive mejor, apoyando políticas gubernamentales en su momento, pero también eso está en algún libro y aquí la profesora Griselda Lescano hizo un trabajo al respecto de la publicidad social. El Consejo Nacional de la Publicidad en algún momento toma también una participación política importante, no solamente la defensa de intereses gremiales, sino cuando es la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y después en la siguiente campaña, pues hay una intromisión y una participación política del Consejo Nacional de la Publicidad, sin decir que están en favor del proyecto del Partido Revolucionario Institucional, sí están rechazando el cambio, están rechazando otro tipo de políticas, ¿no? Aquí nos regresamos a qué pasó, se repitió. En los 60 ya estamos con una industria publicitaria muy fuerte. Ya llegaron en los años 50, producto de las políticas alemanistas, muchísimas marcas, muchísimas empresas productoras, y ese es un peso económico muy fuerte y va a significar que todos estos organismos gremiales pues siempre van, cuando hay algún intento de regulación, cuando hay algún intento de legislación, de códigos, hay una intervención muy fuerte para detener las legislaciones e incluso participar en ellas. ¿Qué va pasando? Tienen aquí la evolución de los primeros códigos publicitarios, no me detengo, el de 1944, después la conformación de la MAP, esta presencia ya para los 60 como grupos de presión, y para los 80 ya va a ser un movimiento, los 80, los 90, que se afilian a un movimiento mundial en favor de la autorregulación, de que no quieren que el Estado los regule, mejor ellos hacen sus códigos de ética y que ese sería el ideal, que hubiera una autorregulación, porque dicen que los publicistas, quienes lo elaboran, ya son muy responsables y no necesitarían la supervisión gubernamental. ¿Cuáles son los principales códigos? La MAP hace un código de ética en 1987, lo modifica en 88, es prácticamente el mismo código de ética de la MAP, el que está firmando el Consejo Nacional de la Publicidad, lo toma como propio, lo amplía un poco más. Y el problema que tienen los códigos de ética es que no son lo mismo que una legislación. Los códigos de ética son voluntarios, tienen un carácter moral, quien los firma se compromete y la mayor sanción que puede tener un código de ética es la expulsión. ¿Sí? Una llamada de atención y más grave, te expulso porque no cumpliste los criterios, te apartaste de los criterios del código de ética. Una legislación es obligatoria, no es si quiero afiliarme, si quiero comprometerme, sino es muy claro que es la obligatoriedad y las sanciones también. ¿Qué va a pasar para 1988, un poquito más adelante? Hay un movimiento mundial que encabeza la International Advertising Association y que participa en muchísimos países y quieren demostrar que la publicidad paga. Hay una campaña muy grande que dice la publicidad, este concierto tú no podrías estar porque el boleto sería carísimo, pero como participa la publicidad, el boleto permite que haya eventos deportivos, que haya conciertos, que le da trabajo a muchísimas personas, digamos, toda la parte económica, y quieren demostrar que la publicidad, que lo es una fuerza vital en las economías. Por este nexo que les decía, los anunciantes necesitan la difusión amplia, pagan publicidad en grandes medios, los medios necesitan la publicidad para vivir. Y evidentemente, la publicidad es una base del consumo, es una base de que se muevan los capitales, que la gente compre, y bueno, tiene una importancia central dentro de la economía. ¿Qué dicen? La difusión de la información comercial, yo se les resumo en algo que dice la International Advertising en su momento: si se permite producirlo, se debe permitir anunciarlo, y que va en contra de restricciones a muchos productos que se habían empezado a dar a nivel de muchos países.
Y la forma de mejorar esto no es una supervisión del Estado, no es que el Estado prohíba, regule, sancione, que esos son leyes, reglamentos por parte de los gobiernos, sino que los propios publicistas, ya estamos casi cuando está el International Advertising en por ahí de los años 80, en las últimas 2 décadas, iba a decir, del siglo XX, la publicidad se desarrolló, tuvo 60 y tantos años para desarrollarse, para crecer, para tener organizaciones muy fuertes. Y dicen, ya tenemos madurez, somos responsables, entonces nos podemos autorregular. Ya no necesitamos un papá que nos esté sancionando, un papel de un Estado regulador fuerte, y empiezan a pugnar por la autorregulación. Esto viene más atrás, aquí está en 1993, pero los primeros códigos en materia de publicidad datan desde el Código Sanitario de 1955, donde hay interés por la higiene, por cierto tipo de productos, al reglamento en la época más restrictiva del Estado mexicano. Se promulga en 73 la Ley Federal de Radio y Televisión, en 74 el Reglamento de Publicidad para Alimentos, Bebidas y Medicamentos, y después en 1984 la Ley General de Salud, y en 1983-86 el reglamento que se llamaba en ese entonces de control sanitario de la publicidad, porque se desprendía de la Ley General de Salud, donde van poniendo cada vez más restricciones a la publicidad de tabacos, a la publicidad de bebidas alcohólicas, después a los productos, no a los alimentos, a los productos de riesgo para la salud. Dicen qué publicidad a qué se debe someter la publicidad. El reglamento más completo es el del 86. Y después hay toda una presión de estas organizaciones de publicistas, de organismos como el Consejo Nacional de la Publicidad, la International Advertising Association. Les voy a hablar ahorita de lo que es el Consejo Nacional de Autorregulación, CONAR, que van pugnando porque se les vayan quitando restricciones, que ya no hay un permiso previo a la publicidad. En un inicio tenía que expedir la Secretaría de Salud, no solo para la producción de los productos, sino también para la publicidad. Tenían que mostrar el DOMI, tenían que mostrar la propuesta y daba una autorización. Y también podía sancionar con multas y demás, que eran exiguas en los primeros reglamentos. Esto se va fortaleciendo y después la presión es por quitar esa autorización previa. Para 1993 empieza un proceso con políticas neoliberales, y además el Estado nunca pudo supervisar bien, no tenían los elementos, los instrumentos para vigilar toda la publicidad de todo tipo en todo el territorio nacional, desde folletos hasta programas televisivos. Y todavía no estamos hablando de nuevas tecnologías. ¿Cuál es el objetivo de la autorregulación? Pues evitar restricciones que decían que eran rígidas y discrecionales del Estado. Todo esto coarta la libertad de expresión. La IA, la International Advertising, hablaba de la libertad de expresión comercial como uno de sus centros de defensa. Es libertad de expresión, como existe la libertad de expresión, pero además la libertad de expresión comercial, con esto que les decía la frase aquella de que si se permite producirlo, como no podemos, y que va en contra de las restricciones al tabaco y a las bebidas alcohólicas. Pues las bebidas alcohólicas ya no era la época de la prohibición en Estados Unidos, estaba permitido y las campañas iban por si que no se manejara cuando se tomaba, que no hubiera excesos, pero y la restricción era que a partir de cierta hora se podía anunciar y que no se podía asociar con eventos deportivos, con ciertas situaciones, en fin, no vamos a abundar aquí en la legislación. Para 1994, ya casi estamos llegando al siglo XX, se funda el Consejo Nacional de Autorregulación en México, que responde y es una réplica de consejos nacionales de autorregulación que surgieron en América Latina y a nivel mundial. Y que tenía por objetivo, en lugar de que fuera el Estado el que sancionara, ellos iban a resolver sus conflictos al interior de la industria publicitaria. Si yo creo que hay una publicidad peyorativa a mi producto, voy a la CONAR.
Y además la legislación ya le habían quitado para ese momento lo que tenía que ver con la publicidad comparativa, que sí estaba en el reglamento del 86, que va a supervisar poner no el cumplimiento de la legislación, sino el apego a los códigos de ética. Había que seguir por el lado de la autorregulación y decía que fuera de esto el Estado no tenía que ver, era una actividad económica y la participación de la sociedad tampoco la mencionaba, era simplemente la actividad publicitaria. Esto es lo que les decía antes, ¿cuál fue el papel del Estado frente a la publicidad? En 74 el primer reglamento, que era un reglamento en sí bastante completo, el de 80, la ley de salud incluye ya un título sobre publicidad, específico sobre publicidad. El reglamento 86 incluye algo que no tenía el viejo reglamento del 74, hay una definición de marca y una definición de publicidad, porque en algún momento previo a esta legislación de 86, Bacardí, por ejemplo, decía que podían llenar la ciudad de carteleras con el logo de Bacardí y que eso no era publicidad, era marca. Y bueno, ustedes que estudian estas cosas, pues sabrán que es una manera, no estaba anunciando vampiros, no estaba anunciando a Batman, era Bacardi. Y que podían hacer eso. Eso ya lo contempla el reglamento de 86. Después hay, en 93 empiezan modificaciones a la legislación, se van quitando, había incluso en el reglamento de 86 algo que hablaba de no denigrar a la mujer. Y dicen, esto no tiene por qué estar en un reglamento de salud, eso le corresponde a un organismo que todavía no existía en ese entonces, no está aquí bien. El lenguaje, decían, eso es de la SEP, tampoco tiene que estar en un reglamento en materia de publicidad y salud, eso no le corresponde a Secretaría de Salud. Se van quitando cosas y para ya el inicio del siglo XX, pues viene todo un proceso de que mejor, si no podemos controlar la industria publicitaria, vamos a firmar convenios que sean responsables, aparte de sus códigos éticos, que firmen convenios para que sean los propios anunciantes, porque las campañas gubernamentales habían demostrado poco alcance. Yo puedo hacer una campaña diciéndole a la gente que si maneje no beba, que haya, que se cuide, que no consuma mucho alcohol. Y se van firmando convenios en términos de productos donde si el comerciante si el anunciante se comprometía, pues mejor que ellos hicieran la campaña del conductor designado. Y al mismo tiempo que anunciaban la bebida alcohólica, podían decir sí, pero no te excedas, si vas a manejar no tomes, que alguien no beba, y lo mismo se van firmando en materia de cigarrillos, en materia de bebidas alcohólicas, y hay algo muy importante, se habló siempre de productos, bebidas alcohólicas, tabacos, productos de riesgo a la salud, que ya es la legislación del 93, donde los únicos que se quedan con autorización previa son esos productos, y jamás los alimentos de bajo valor nutritivo y las bebidas no alcohólicas se consideraron que tenían un riesgo a la salud. Y se va volviendo más restrictiva la publicidad, la legislación en publicidad en términos de esos productos de riesgo para la salud, donde podían estar insecticidas, fertilizantes, cierto tipo de productos que podían dañar, se prohíbe, por ejemplo, en su momento que no aparezcan niños, había un anuncio donde los niños manejaban el Arpic, el limpiador de baños, y después eso no se podía ser anunciado con niños, pero jamás se ponen restricciones más que las que estaban de inicio a los alimentos y bebidas. ¿Qué va a suceder antes que se declaren los índices de obesidad, que se vea que este es un problema de salud fuerte y que le cuesta mucho al Estado? Los publicistas en esta tendencia a la autorregulación publican el Código de Autorregulación Publicitaria de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas dirigidas al público infantil, conocida por todos como PAVI. Y el Código PAVI, ¿qué quería? Vamos a regirnos porque viene el embate contra este tipo de productos y sobre todo el consumo de ellos por las niñas, pues vamos a hacer un código de ética antes que nos pongan una regulación restrictiva. Y en un inicio lo suscriben 33 empresas, que eran empresas muy importantes en el rubro de publicidad de alimentos y bebidas, y como todo código, pues decían que hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad, la capacidad crítica, el nivel de experiencia, sobre todo de los menores de edad, que no tenían herramientas para defenderse, evitar que se relacionaran con cuestiones que deterioraran la salud,
pero es un código ético. Quien quería suscribirlo, por eso son 33 empresas cuando hay mucho más productoras. Y después se hace una primera, en algún momento lo hicimos con el poder del consumidor, una primera revisión de quienes estaban cumpliendo, de los que habían suscrito el código y quienes no estaban contemplados en el código. Para 2013, cuando ya la Organización Mundial de la Salud está hablando del problema de la obesidad y cuando empiezan a salir las cifras de que México pues tiene altos niveles de publicidad, de obesidad infantil y de obesidad en adultos, y que hay una población que ya tiene males cardiovasculares relacionados con esto, diabetes, cierto tipo de enfermedades, pues se hace una estrategia, se promulga una estrategia. ¿Quién gobernaba en 2013? Peña Nieto. Ya con, sí, Peña Nieto, ya con Peña Nieto, y se dice, bueno, vamos a erradicar la venta de alimentos chatarras en escuelas, le toca a la SEP, vamos a poner medidas fiscales y se pone un impuesto a partir de la Secretaría de Hacienda para gravar las bebidas tipo refrescos, pero todas las bebidas azucaradas y los alimentos de productos grasos, de altos en contenido en sal. Las medidas fiscales, hay que pagar un impuesto por cada litro de estos productos y también por un gramaje. Se pone el horario infantil en publicidad, pero si vende el código de la CONAR del PAVI, acá hay unos años, y lo que se dice es vamos a poner un horario infantil de tal hora a tal hora, que tienen en pantalla, no se va a poder anunciar el producto, y tampoco en los cines se va a anunciar en películas, sobre todo en las películas destinadas, las de un público abierto, que se pueden proyectar para menores de edad, ahí no puede existir este tipo de publicidad, ¿no? Y después está el etiquetado. El etiquetado, que primero es un etiquetado como el que están viendo ahí, que decían era muy complejo, difícil de entender por el consumidor, este, hasta llegar a algo más cercano que a todos los que están aquí, que son muy jóvenes, no digo de los profesores, que también algunos son muy jóvenes, ya me quedas 10, me queda todavía tiempo, me puedo extender. El etiquetado que todos conocemos y que tiene que ver con los semáforos, y que hubo toda una discusión. Aquí hubiera estado bien que estuviera Alejandro Calvillo o Simón Barquera, que lo explica muy bien siempre, pero el por qué son hexágonos, por qué son negros los hexágonos, para que destaquen en las etiquetas que normalmente son coloridas. Y hubo la discusión si se ponía sobre el texto mismo del etiquetado, y que se ha ido pues variando un poco a voluntad de cada quien. El etiquetado original era un etiquetado hexagonal donde decía, aludía a que el consumidor que no iba a leer el anterior etiquetado que detallaba cuánto había de sodio en el producto en relación con la cantidad del producto, o por kilo, y yo estoy comprando una bolsita chiquita de papas, lo que sea, que es más legible y más comprensible, y que se puso que era alto en sodio, alto en azúcares, las grasas saturadas y las grasas trans iban aparte, alto en calorías, y que no podían incluir personajes, que también va para allá. No solamente es lo que aparece en la envoltura del producto, sino, sino también el uso. Muchos les tocó como niños que el personaje es tan atractivo que yo quiero comer eso. Y yo quiero ser tan feliz. Y el poner 12 años de edad, pues los niños ya quieren ser a los 12 años adolescentes. Y los personajes que aparecían anunciando tenían un acta de nacimiento donde eran mayores de los 12 años, pero podían verse más chavitos de 12 años, que fue un recurso siempre también usado en su momento por las bebidas alcohólicas y por los tabacos. Vamos a las últimas diapositivas. ¿Qué pasó? Bueno, los consumidores siempre estaban ausentes. Ahí, ahora estamos en COFEPRIS hablando del Consejo Consultivo en Publicidad. Eso estaba en la ley desde el reglamento del 74. Y los consejos consultivos no se activaban, o se activaban con una mayoría de representación gubernamental o de la industria. Había representantes de los medios, de los anunciantes, de las agencias. En la parte ciudadana
de los primeros consejos de la publicidad eran la CTM y la CNOP, y que eran organismos, bien sabemos, con el PRI, pues muy cercanos a las políticas gubernamentales, que tampoco tenían mucho que ver con la defensa ciudadana. Se empezaron a dar las primeras organizaciones ciudadanas ahora, y son organizaciones muy pequeñas. Si piensan ustedes que el poder del consumidor es enorme, de la organización, es una organización muy pequeña. Y bueno, quisieron también quienes intervenían en la legislación, los anunciantes, las agencias, los medios, porque hay un poder económico, una incidencia en el poder político y el poder simbólico del que hablábamos aquí, los personajes, lo agradable. No va a haber publicidad que les diga que el consumo del producto es desagradable o que va a causar daños. Siempre hay alegría y felicidad, hay propuestas positivas, ¿no? Empezaron a participar. ¿A qué responden los organismos de defensa? Pues al ritmo económico de la industria, al gran poder económico que tienen y que les ha llegado, y eso por ahí hay un libro que circula de mi autoría desde hace muchos años, que muestra cómo cada que se quería avanzar en la publicidad, estas organizaciones intervenían para descafeinar, si quieren, para descafeinar la ley, para quitarle muchas de las cuestiones más restrictivas. Y se llegaba a acuerdos con los intereses de los anunciantes. Todavía hoy se habla, cada que viene una medida, de cómo intervienen, de cómo frenan procesos de regulación. Y bueno, no ha dejado de existir esta presión por autorregularse y que puede ir cambiando. Avanzó muchísimo en los periodos de Vicente Fox, de Calderón, por las cercanías que existían. Había una presión internacional también sobre el gobierno de Peña Nieto que lleva esas acciones que mencionábamos. Y también, bueno, los ciudadanos que se van volviendo más participantes, pero que tampoco encuentran cabalmente los mecanismos para incidir, porque por mucho poder ciudadano que haya, pues hay un poder mucho más fuerte en términos económicos, pero que sí las organizaciones civiles pues son un elemento clave para supervisar y tomar medidas contra un poder que no tuviera contrapoderes. Y bueno, es una historia muy sucinta, más que nada de la autorregulación. Yo aludía, por aquí hay algunos de los profesores que han participado en el proyecto, en los distintos proyectos PAPIT, donde hay factores también de corte social, de corte cultural, de lo que está significando el consumo de estos productos, la manera en que se ve el consumo de estos productos y un terreno que seguramente lo va a abordar Fiorella. Toda esta legislación, el horario infantil está en la ley de telecomunicaciones, pero hay nuevas tecnologías, o lo que se llamó, todas son nuevas tecnologías, hasta la radio fue nueva tecnología en su momento, pero todo lo que tiene que ver con medios digitales, con internet, con los productos que circulan en la red, que circulan por otro tipo en los medios BTL, hay muchísimas formas nuevas de comunicación, y un tema que ahora está en la discusión, que es el de los influencers. Los jóvenes, y aquí yo creo que muchos de ustedes me van a decir que prácticamente no escuchan radio, yo se los he preguntado a mis alumnos, no ven la tele tampoco, están en Netflix, están en plataformas digitales, y la publicidad también se ha movido para allá. Y es un espacio, si la radio y la televisión tenían la regulación, el otro es un espacio libre. Y los influencers que pueden opinar de lo que quieran, si había, con esto acabo para no excederme del tiempo, porque Miguel ya me debe estar viendo feo. No, Miguel es muy buena onda, no me va a ver feo, pero evidentemente tenemos que respetar el tiempo. ¿Qué sucede? En la legislación decían no puede haber un médico o un dentista, tienen que poner la cédula profesional, no puede ser un actor que salga disfrazado de médico. Y por eso después decían, la mamá de los dentistas o de los médicos lo recomiendan, ¿sí? Y que si aparece un médico de verdad debe tener una cédula. El influencer puede decir, por ahí hay un artículo dentro de los libros que decía las garnachas. Y voy a recomendar sitios donde se comen garnachas. Y a la vez recomiendo un refresco, y ese pagado. ¿Y cómo se identifica si es pagado, si no es pagado? Hay muchísimos puntos alrededor de esto que nos hacen pensar en la importancia de la publicidad, de la comunicación, pero también en la propia salud. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de la doctora Carola Garza Calderón con esta presentación tan amplia en materia de la temporalidad que aborda en la regulación de la publicidad en México. Y bueno, como ya lo marca el título de esta mesa magistral, regulación, autorregulación y consumidores en la publicidad de alimentos en México. Sin embargo, a raíz de estas conclusiones que ella nos presenta, que nos lleva desde, por supuesto, el inicio de esta autorregulación que proponían los medios publicitarios hacia la necesidad de que el gobierno incida para poder reglamentar y, por supuesto, legislar cómo es que la actividad económica de los productos se está llevando a cabo en este país. Tenemos ahora la participación de la maestra Fiorella Espinosa. Ella nos va a hablar particularmente de algo que la doctora García Calderón ya trataba con estos personajes entrañables, con estas cajas de cereal, los jugos, que es el enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia en la publicidad de alimentos en México. Y bueno, la maestra Espinosa es licenciada en Dietética y Nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha colaborado con el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y con el Poder del Consumidor, en donde realizó diversas investigaciones de significativo impacto para nuestra sociedad. Desde el año 2020 se desempeña en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, como oficial de nutrición. Maestra, gracias por su compañía. Bienvenida. Gracias a ti, Miguel, y doctora, muchísimas gracias por... Gracias por la invitación. Como vieron, bueno, yo vengo más bien de una formación de salud, ¿no? Salud pública. Entonces a mí me encantan estos espacios porque pues podemos como complementarnos bastante bien, ¿no? Y es un gusto también que haya este interés por el tema de la publicidad. Entonces, bueno, como decía Miguel, yo me voy a enfocar sobre todo desde el enfoque de infancia, obviamente estando en UNICEF, pues es nuestro grupo de atención. Voy a empezar con esta cita de la consulta de expertos de OPS ya del 2011, o sea, es un tema que está en la mesa ahorita, vamos a ver, desde hace pues ya más de una década muy fuertemente. En esta consulta de expertos participó Alejandro Calvillo, que hoy no nos pudo acompañar porque justamente hay unos eventos paralelos, los que nos vinieron a visitar dos expertos en el tema, específicamente en el tema de publicidad digital, lo cual es un mundo, pues como hemos estado diciendo, ¿no? Emergente, pero además no solo es el influencer, es todas las estrategias como que desde nuestro teléfono están aplicando, que decían ayer, salimos de aquí deprimidos. Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer es que hoy no salgan tan deprimidos, que vean más bien las soluciones y que quizá también a quien le interese pues pueda como apoyar, ¿no? Porque hay diversas oportunidades. Entonces, bueno, la cita dice, los niños son especialmente vulnerables a la influencia de los anuncios publicitarios, así que debemos protegerlos con medidas firmes y eficaces de salud pública. Ya la doctora nos hablaba de la autorregulación. Pues la autorregulación hoy en día ya se cataloga como una medida ni firme ni eficaz, ¿no? Se sabe que no sirve, no funciona, y esto se ha analizado. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco muy breve del contexto de nutrición infantil para que vean cómo esto pues tiene toda la cabida y la justificación. Después me adentro en lo que es la publicidad per se de alimentos y bebidas, ¿no? Como esta categoría de productos que, como ya decía la doctora, pues todos tenemos que comer, ¿no? Entonces, pues son productos pues necesarios, sí, pero ya hoy en día tenemos o podemos distinguir de lo que es un alimento de un producto ultraprocesado. Entonces, un poco por ahí también va el por qué hay que regular su publicidad. Para explicar, bueno, en un tercer lugar, por qué los niños y niñas son vulnerables. No soy súper experta, pero voy a dar como un marco para que también se entienda por qué, sí, necesariamente con niños sí hay que regular. Y después voy a describir algunas de estas medidas firmes y eficaces, como lo que marcan las recomendaciones internacionales, y de todo esto que se ha avanzado en México. Ya verán. Finalmente, para terminar con los resultados de un monitoreo que estamos haciendo desde UNICEF, pero acompañando a la COFEPRIS, que es la instancia que le compete todo este tema de publicidad de alimentos y bebidas.
Bueno, como contexto, en México las y los niños y también los adolescentes son quienes más consumen productos ultraprocesados. O sea, su dieta ya básicamente es comida empaquetada, ¿no? Las bebidas azucaradas es como toda la población la consume en su mayoría, pero si ven las gráficas de niñas, niños, o sea, como los más chiquitos, los escolares y los adolescentes, pues son los que se alimentan de botanas, dulces, postres, cereales dulces, que ya se mencionaron, bebidas lácteas endulzadas. Hubo como un boom, ¿no? En el que no era suficiente la leche blanca, como le llaman, había que ponerle un chorro de azúcar, colorante, y bueno, por suerte, hoy en día pienso que se está revirtiendo o hay como mayor conciencia. Y bueno, ¿qué provoca esto? Que hoy en día entre 60 y 92% de todos estos grupos en edad, bueno, preescolares, escolares y adolescentes están excediendo su consumo de azúcares añadidos y grasas saturadas. O sea, nos podemos ir 20 años atrás, no tengo la gráfica de cómo se veía, pero muy seguramente eran muy pocos los niños que tenían un consumo excesivo. Hoy ya es prácticamente la mayoría, ¿no? Pues bueno, por eso es que se ha puesto el foco en estos productos y evidentemente, como decía la doctora, pues hay una gran publicidad de estos productos. Específicamente, o sea, no se publicitan peras, o bueno, de pronto sí hay unas gringas que por ahí publicitan, pero no se publicita comida saludable, ¿no? Se publicitan estos productos con exceso de nutrientes críticos, que es a lo que le llamamos azúcares, grasas y sodio. ¿Y cómo es esta publicidad? Porque tampoco es que sea como tan ingenua. Esta publicidad es millonaria, ¿no? Tiene millones de millones de millones de dólares, pesos ahí invertidos. Es omnipresente, o sea, casi que no sé cómo está aquí el instituto, pero algunas veces hasta las propias instituciones académicas tienen publicidad, ¿no? Y otra característica que igual se va dividiendo en diversos adjetivos, pero creo que es algo muy importante, es persuasiva, o sea, agresiva, implacable, influye, ¿no? O sea, sí logra su cometido y más cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, esta persuasión puede hacerse desde un enfoque como racional, pero también emocional y luego está el inconsciente, ¿no? Que ni nos damos cuenta que nos están vendiendo algo. Y esta publicidad, bueno, esta es como parte de la definición, se da en diversos canales de comunicación con técnicas o estrategias que son como la parte más creativa. Entonces, los canales de comunicación son, pues, bueno, la televisión, que por muchos años fue la principal. Ahora son los dispositivos con internet o el internet mismo, ya es un canal, ¿no? Las plataformas digitales. Los empaques, que era muy común, ahorita lo vamos a ver, afortunadamente ahora ya no. Pero las escuelas, ¿no? Que deberían ser espacios pues, mucho más saludables, también hoy en día están plagados de publicidad. Los puntos de venta, las tiendas, los supermercados, los espectaculares y otros anuncios en la calle y pues todo lo que venga, ¿no? Estos son los canales. Luego vendrían las técnicas, que son los más comunes, los personajes, las caricaturas, decíamos ya, pero también las celebridades y un influencer de pronto podría entrar por aquí, los deportistas y bueno, al final los creativos, pues eso, se ponen muy creativos y tienen muchas formas o elementos para atraer. Luego está algo más tangible como los regalos, los premios, los juegos, ¿no? Para enganchar a los niños. Y lo que es un poco también nuevo es el product placement, que no solo es poner el producto o la marca en las películas, en las series, sino también en los juegos digitales, en la música, incluso de pronto, ¿no? Hay canciones que tienen alguna marca por ahí. Y los patrocinios, ya decíamos aquí. Este es un estudio que se hizo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Esto fue previo a que entrara en vigor el etiquetado que ya mencionaba la doctora. Y como ven, pues obviamente en el punto de venta lo que más va a hacer que la gente compre o lo que las empresas usan es bajar el precio, ¿no? O promocionarlo, 2 por 1. Pero los empaques, o sea, el uso de estos personajes o estos elementos en los empaques era como la segunda, tercera técnica que utilizaban los productos.
pero obviamente era la mayor o la más importante que iba dirigida a niñas y niños, ¿no? Y no les traje foto, pero hay en supermercados luego montan así como con productos. La foto que tengo es de un cangrejo. Entonces, la verdad no me acuerdo qué producto era, pero entonces eso es súper atractivo para el niño. O sea, si bien no todos los niños van al supermercado, el niño que vaya seguramente se va a enganchar con la figura y con el producto. Bueno, esta es una propuesta de cascada de efectos que tienen las niñas, de la publicidad en las niñas y niños y adolescentes, específicamente en punto de venta, pero en realidad es como un marco general. O sea, ¿qué pasa? Que ellos están expuestos a la publicidad de alimentos y bebidas no saludables y obviamente hay como un efecto en ellos de querer, ¿no? El producto. Pero además, algo que quiero destacar aquí, y porque también es como justo lo que ustedes estudian más, es cómo toda la publicidad también cambia la norma social, ¿no? Cómo también nos está diciendo que no solo beber refresco nos da felicidad o nos une con la familia, sino que también para los chavos es cool, ¿no? Es cool comer esto. Y además hace que los niños desde muy pequeñitos estén muy familiarizados con estos productos y con las marcas, y a lo largo, conforme van creciendo, se vuelven adultos, pues sean muy leales a estas marcas, ¿no? Entonces, como que va más allá del ámbito de la acción inmediata de te lo publicito y voy corriendo a la tienda por él, que también pasa. Y bueno, estando en la tienda pasa mucho que el niño o niña aplica lo que se llama el bester power, que es como una insistencia a su papá hasta, bueno, no sé si les ha tocado, ¿no? Pero puede llegar a ser común en el supermercado y justo en la caja el niño tiene a su altura todas las chucherías y, bueno, muy común que le pida y el papá tiene que ser o muy fuerte y decirle un no rotundo o ceder, ¿no? Entonces, termina siendo compra, consumo y generalmente estos productos, porque son muy hiperpalatables o porque tienen como una alta densidad de calorías, pero no nos sacian al final, ¿no? O sea, como que nos hacen querer más y más. Entonces hay como una ingesta excesiva, porque de todos modos el niño va a seguir comiendo otras cosas, lo que nos lleva a una ganancia de peso y bueno, por lo que sabemos desde la salud pública, esto se relaciona con diversas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, este es como el marco que explica o que justifica por qué hay que regular esta publicidad. Desde UNICEF hay también otro marco que explica por qué desde pequeños hasta como los 11 años los niños en realidad lo que pasa es que no perciben que se les esté vendiendo un producto, ¿no? Ellos reciben mensajes, pero no identifican esta intención, este poder persuasivo de los mensajes. Los adolescentes sí ya tienen desarrollada esta parte frontal del cerebro, entonces sí saben, sí identifican que se les está vendiendo, pero ellos tienen ya otra característica, que es que los motiva más una gratificación inmediata, son muy influenciables y la publicidad se vuelve aspiracional, ¿no? Y además les genera un sentimiento de pertenencia. Entonces, hay como países que han dicho, no, solo vamos a regular la publicidad para niñas y niños porque justo son los más vulnerables, no sé qué, pero los adolescentes, pues también, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de toda esta lógica, la Organización Mundial de la Salud desde el 2012 emitió un conjunto de recomendaciones que después la Organización Panamericana de la Salud, pues de alguna manera lo regionaliza, ¿no? Lo hace más aplicable a los países de la región y ya se inserta como en una agenda, ¿no? Más amplia de políticas públicas, o sea, no solo regular la publicidad, obviamente sí no es lo único que tenemos que hacer, así como tampoco el etiquetado es lo único que había que hacer y que en su momento se criticó mucho, es una serie de políticas públicas para la prevención de la obesidad y sobre todo la infantil. Como dicen luego en muchos foros, he escuchado, bueno, el adulto pues ya no lo vamos a cambiar, pero las nuevas generaciones pues sí deberíamos de hacer todo lo posible para que crezcan con más salud. Entonces, bueno, nuevamente la OMS lanza esta iniciativa para acabar con la obesidad infantil, la OPS también lo hace por su parte a nivel regional, pero lo más reciente y lo que les voy a presentar son estas guías de la OMS de políticas para proteger a los niños del impacto dañino de la publicidad.
Y para que la OMS diga así en un título, impacto dañino de la publicidad, es porque de verdad ya hay mucha evidencia para sostener esto. También UNICEF, junto con la OMS, lanzaron un toolkit, ¿no? Una caja de herramientas para los países, para, pues, sociedad civil, ¿no? Academia, quien esté como interesado en promover estas políticas públicas y el gobierno no lo hace, pues tenga todo este paso a paso. Entonces, este también puede ser un documento interesante para ustedes, porque lo desmenuza bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice la OMS en este documento, en estas guías de 2023? Bueno, sugiere implementar políticas para restringir esta publicidad, comercialización de los que ya dijimos, ¿no? Productos con ácidos grasos saturados, grasas trans, azúcares libres o añadidas y sodio. Pero ¿cómo tienen que ser estas políticas? Bueno, ya lo decíamos, tienen que ser obligatorias, ¿no? No, ya no vale voluntarias. Tienen que proteger a las y los niños de todas las edades, lo que decía hace rato. O sea, hay marcos, por ejemplo, en Chile llega hasta los 14 años. En México actualmente está cubriendo hasta los 13 años. Pero ¿qué pasa? Que va a haber una migración de esa publicidad hacia los adolescentes, pero y de todos modos los niños seguirán expuestos porque los niños siguen viendo esa publicidad. O sea, al final no sirve de mucho, ¿no? O no es una regulación efectiva completa. Debe ser integral, no solo en el rango de edad, pero también en los canales o los medios que les presente, porque si no pasa lo mismo. Si regulamos televisión, pero no internet, pues todo va a migrar al internet, a las escuelas, a los espacios públicos, tipo parques o Kidzania, la granja, que son espacios donde ahorita están muy fuertes dirigiéndose hacia los niños. Tiene que haber un modelo de perfil de nutrientes que haya liderado, dirigido el gobierno y no la industria, porque la regulación que mencionaba la doctora del gobierno de Peña Nieto, si bien ya instalaba una regulación, tenía los criterios nutrimentales de una fuente de industria, o sea, muy hechos convenientemente para que no es tan estricto como los criterios, por ejemplo, del etiquetado, ¿no? Entonces, como que regulaba pues, sus peores productos, pero no los que debía. Y bueno, finalmente tiene que restringir el poder de persuasión del marketing de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es el poder? Pues es como todo esto, estas estrategias creativas, ¿no? Que logran que sea atractivo e influyente en los niños. Bueno, quiero complementarles con las recomendaciones de la OPS, porque también, aunque ya son del 2011, me parecen bastante atinadas. Y bueno, si bien ya hablé de cubrir todos los lugares, quería solo recalcar estas escuelas y lugares donde niños y niñas se reúnen como eventos deportivos y recreativos. Así también se habla mucho como de publicidad dirigida a niñas, niños, y sí es cierto, pero también es toda la publicidad a la que están expuestos, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en México, de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el programa que más ven niñas y niños son telenovelas o estas series dramatizadas, como le llaman, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es como muy triste, pero entonces la regulación anterior no cubría el espacio de telenovelas. Entonces los niños seguían estando expuestos. Luego dice que las bebidas que contienen edulcorantes no calóricos no pueden anunciarse a los niños. O sea, esto es como bien importante porque, por ejemplo, la OMS internacional no lo menciona en lo absoluto, porque no es como el mismo contexto en Europa que en México, ¿no? En Chile, por ejemplo, con el etiquetado, no tuvieron esta leyenda que sí existe en México de la presencia de edulcorantes y qué pasó, que hubo mucha migración, sobre todo de bebidas azucaradas, hacia el uso de edulcorantes, ¿no? Entonces, como la evidencia o más bien la precaución de que no sabemos cuál es el efecto de estos edulcorantes en los niños, pues sí es algo que es bien importante también tomar en cuenta. También la OPS recomienda ejecutar la política mediante disposiciones legales. Por ejemplo, hoy en día en México, ya nos decía la doctora, el etiquetado sí está a nivel de ley, más no la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas. Sí hay un artículo en la Ley General de Salud sobre que dice que no hay que poner publicidad en las escuelas, pero queda pues, muy chiquito, ¿no? Entonces, ahorita les voy a contar una iniciativa y la OPS también recomienda designar un órgano que vigile mediante un conjunto uniforme de indicadores
los efectos y la eficacia de la política, cosa que, bueno, siempre se recomienda, pero el monitoreo y la evaluación quedan bastante cortas. Bueno, ¿cuáles son los avances en México? Ya lo decía la doctora, en 2020 se instala el etiquetado, pero es hasta junio del 2021 que realmente se regula el uso de estos personajes, salen de, ay, ya no puse la foto donde ya no se ven, bueno, salen de los empaques. Luego, también en septiembre del 2022 se modifica el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que incluye el Internet, además de televisión y cine, que les digo, ya se regulaba, ahí medio mal, pero ya incluye el Internet. Sin embargo, hay un gran pendiente, que es que los lineamientos que derivan de este reglamento, que es donde ya se hace específico en qué horarios, por ejemplo, como nos mostraba la doctora, idealmente lo que nosotros quisiéramos es que no se publiciten en ningún horario, perdón, en la televisión, ¿no? Como en Chile. En Chile es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Aquí la COFEPRIS lo que nos dijo fue, eso no se va a poder. O sea, la industria todavía tiene mucho poder y no va a permitir que eso suceda, ¿no? Pero bueno, logramos una franja horaria en la que es donde más están expuestos niñas y niños. Bueno, logramos en el documento borrador, porque no se han lanzado a consulta pública estos lineamientos y pues mucho menos se han publicado. Y luego está esta iniciativa de ley esta iniciativa de modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta la está liderando un grupo de diputadas, diputados de diferentes grupos parlamentarios, y esta se presentó como una ley en materia de publicidad respetuosa para impedir daños a la salud de los menores de edad. Entonces, es bastante completa. En México es como se tiene que modificar la legislación. En Argentina, por ejemplo, hay una ley de alimentación saludable y ahí es donde se meten todos estos aspectos. Aquí no, aquí hay como que ir modificando de poquito a poquito, ¿no? Y bueno, ya finalmente los resultados de este monitoreo fue un ejercicio, bueno, más bien no está terminado, este monitoreo lo estamos haciendo con cortes quincenales. Aquí solo les estoy presentando el corte de la primera quincena de febrero. No le hagan caso al primer dato, no está muy bien, pero lo que tuvimos fueron en tan solo 15 días 335 spots de 29 versiones de anuncios de 24 productos. Al final son como que hay mucha publicidad, pero de los mismos productos. Entonces, bueno, yo creo que lo ubican muy bien, la publicidad de Shakira con las Sabritas. Gracias a este monitoreo, la COFEPRIS sí pudo enviar una carta a la empresa diciendo que deje de publicitarlo. No sé si funcionó, pero al menos ya como que se tiene se cuenta con las pruebas, ¿no? Digo, es más que evidente, pero a veces la legislación no apoya muy bien. Luego está, bueno, Elena Rose, que ustedes seguro conocen, yo no sabía quién era, pero bueno, es una celebridad, ¿no? Que está promoviendo estos taquis que obviamente tienen sí o sí sellos. Luego está la donita de Bimbo, que Bimbo tiene por ahí como amparos que le están permitiendo usar su logo, no así personajes. Entonces, estas son como zonas grises, ¿no? Que la COFEPRIS está lidiando con qué sí es personaje, qué no es personaje o animación. Y luego también el mismo Nito, ¿no? Entonces, bueno, esto sí, las empresas sí han recibido una notificación de parte de la COFEPRIS, ¿no? Como de advertencia. Estos son los que está revisando la COFEPRIS actualmente, porque están como en una línea gris, ¿no? Va dirigido a niños, sí o no, o más bien tal cual obedece al reglamento, sí o no. El reglamento lo que dice es que no puede usar personajes, celebridades, animaciones, etcétera. Pero a ver, uno sabe cuando pues la publicidad está hecha como para atraer, ¿no? Otro ejemplo, o sea, el reglamento no enlista particularmente a ciertos aspectos, pero a ver, o sea, todo se ve que está hecho para atraer al menos a los adolescentes. Finalmente, entonces, ya los desafíos, bueno, nosotros desde UNICEF somos parte del consejo que mencionó la doctora, pero también hemos tenido como esta oportunidad de trabajar de cerca con COFEPRIS, y es así como me atrevo a identificar estos desafíos. Entonces, el primero sería, yo creo que sí es un desafío convencer a tomadores de decisión de distintos niveles y poderes sobre la importancia de regular esta publicidad, ¿no? Con todo el contexto que les he presentado,
pues como ya se dijo aquí, hay un gran poder, tanto de, bueno, televisoras, muchos intereses ahí de por medio, ¿no? La interferencia de la industria alimentaria la hemos vivido directa o indirectamente a raíz de este consejo de consultivo de publicidad. Bueno, ha habido sesiones de trabajo. En las últimas semanas se han pospuesto estas sesiones porque, pues, un ente con interés ha presentado se ha manifestado que, bueno, no está de acuerdo, pero tampoco propone, entonces no nos deja avanzar, ¿no? Y bueno, las propias limitaciones normativas que ya decía de tener como tantos instrumentos así desagregados y que se publica uno, pero falta publicar el otro, o que están diferentes leyes, etcétera. Y otro desafío que quiero destacar es que la regulación no incorpora los sucedáneos de la leche materna, que al final son otro producto ultraprocesado que están consumiendo hoy en día, pues los más chiquitos. Entonces ya desde pequeñitos ya los estamos programando para tener sobrepeso y obesidad. Y hay muchos estudios y ahorita les voy a mostrar un QR donde pueden encontrar varios de esos estudios. Es súper, súper agresiva la publicidad de sucedáneos para las mamás. O sea, el algoritmo ya sabe quién es mamá y lanza reiteradamente. Entonces, bueno, este es el QR en donde pueden encontrar diversos estudios. En UNICEF, una persona lleva lo que es marketing de sucedáneos, yo llevo lo que es marketing de alimentos y bebidas, pero aquí está todo concentrado. Entonces, son documentos que resumen estudios, son sobre todo documentos hechos para hacer abogacía, ¿no? Para que en pocas palabras, lancemos el mensaje para los tomadores de decisión. El azulito en medio es un concentrado de estudios de la región. Entonces, es de México. Yo te lo paso. Entonces, bueno, como conclusiones, todo gobierno debe colocar el interés superior de la niñez en primer lugar, ¿no? A mí me tocó estar en las mesas de trabajo de la discusión o de la aprobación del etiquetado en la Secretaría de Economía. Y esta simple frase, ¿no? Que para unos puede ser muy obvia o para los que hacemos salud pública, por ejemplo, me acuerdo una sesión donde invitaron a un abogado experto como en, ¿cómo se llama? Propiedad intelectual. Y para ese abogado el interés superior de la infancia, pues no o sea, bueno, sí le decía algo porque obviamente sabe, pero pues en su argumentación no estaba en lo absoluto presente, ¿no? Entonces, bueno, esto debe estar por encima de cualquier otro interés, incluidos los intereses de marca, los comerciales. Ayer Alejandro Calvillo justamente eh, decía, ¿no? Que la industria argumenta siempre barreras del comercio o cuestiones de ese tipo y jamás nunca ha sido realmente un argumento real con los que han ganado algún amparo o algo, porque todo marco de derechos dice primero va la salud, ¿no? Y en este caso también primero va la infancia. Bueno, la segunda conclusión sería regular la publicidad en todos sus canales y a través de todas sus técnicas, ¿no? Ahorita, si bien ya se incluyó el Internet en la regulación mexicana, pues eso, no llegamos a cubrir lo que son estos espacios de Kitsania, las granjas o simplemente la calle, ¿no? A veces están regalando ahí productos. Las recomendaciones internacionales y este marco de derechos pues ofrecen una guía para realizarlo de la mejor manera. De pronto yo me veo como en esta situación de la COFEPRIS cuestionándome, ¿no? ¿Por qué hasta los 18 años? Y yo pensando en, es que existe todo un marco internacional y de derechos de por qué hasta los 18 años, ¿no? Porque al menos en México pues es la edad que marca la mayoría de edad. Entonces, bueno, sí hay que hacer mucho trabajo de bajar esas recomendaciones, aunque parezcan muy obvias, no lo son para todos. Y en México, bueno, restringir la publicidad de estos empaques fue un total acierto. Ahora se requiere avanzar con estos lineamientos, que pues, como ya decía, son los que marcan estos criterios bastante específicos, ¿no? De televisión, de cine, de internet y idealmente, pues, otros espacios. Entonces, eso sería todo. Bueno, dejo mis datos de contacto por si alguien tiene interés en alguna información. Muchas gracias a la maestra Espinosa por su presentación y es muy interesante cómo se van entretejiendo ambas de las ponencias que tuvimos esta tarde, principalmente porque
plantean o abren espacio para que las investigaciones en ciencias sociales en el marco de la salud sean, que estén al servicio de la ciudadanía. Es interesante, por ejemplo, hablar del poder de las empresas y cómo pueden incidir, pero también nos dice la doctora García Calderón, el poder del ciudadano. ¿Dónde queda nuestro interés? Si desde la infancia, tomando sus sedanos de leche, es decir, leches en polvo de las que las madres deciden, optan, que también piensan que son sanas, que están llenas de nutrientes, de vitaminas para sus bebés, si desde entonces estamos condicionando el cuerpo para tender hacia la obesidad y estamos no nutriéndonos correctamente, ¿qué se espera durante la infancia, durante la adolescencia y por supuesto durante el resto del desarrollo del ser humano? Pensar en que la publicidad incide en cada una de las etapas de la vida y también nos acompaña en cada una de las etapas de la vida es importante como científicos sociales porque nos abre los ojos a una realidad que está presente, que está alrededor de nosotros y que, como ya se nos mencionaba en esta última presentación, que es persuasiva, pero que también es invisible. Damos por hecho que nos están queriendo ayudar, damos por hecho que, nos decía la doctora Carola García Calderón hace un momento, que el cereal es sano porque le pongo un plátano. Entonces, le pico un platanito, una manzana en cuadritos y me como mi cereal y ya estoy comiendo saludablemente. Y además, algo muy importante en países latinoamericanos es económico. A la larga no lo es tanto. ¿Por qué? Porque, por supuesto, se habla de políticas públicas en materia de salud, que también tienen que ver cómo es que el IMSS o el ISSSTE, por ejemplo, van a tener medicamentos para tratar a estas personas, cómo es que va a afectar al resto de mi salud, si voy a tener diabetes, si voy a tener que estar tomando algún medicamento de por vida, ¿quién me lo va a proveer? Entonces, para todos ustedes, como investigadores e investigadoras, es muy importante y relevante que se sensibilicen ante esta realidad, porque estamos inmersos en ella, la publicidad es atractiva, no es del todo malo si concientiza a la ciudadanía y al consumidor, por supuesto. Pero bueno, estas son las reflexiones que a mí me quedan de las dos intervenciones que me parecieron por demás interesantes, pero tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, no sé si alguno de ustedes, alguna, por favor, tenemos de aquel lado. Pues muchísimas gracias a las dos ponentes. La verdad estoy muy, muy emocionada. Yo vengo del posgrado de Contaduría y Administración. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Soy comunicóloga y tengo una especialidad en Mercadotecnia. Ahorita estoy terminando ya mi maestría en organizaciones y les comento todo esto porque pues yo también tengo una maestría en difusión de todo lo que es el marketing nutricional. Entonces, mi línea de investigación justamente es esta. Ahorita ya estoy por titularme de mi investigación. La verdad estoy muy, muy emocionada por todo lo que estuve escuchando. Y yo creo, y se los pregunto a ustedes que son expertas, ¿qué tanto podríamos también extenderlo a lo que es la mercadotecnia en general? Porque sabemos que la distribución es uno de los puntos básicos, ya que en muchas ocasiones pues es lo que más tenemos a la mano. Y bueno, está súper apoyada la publicidad, por supuesto, porque es parte de la mezcla de la mercadotecnia. ¿Cómo podríamos también? Porque no tenemos a la mano todos estos alimentos. Ahorita si vamos a algún lugar, a una tienda, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, bueno, esa es una. Y otra situación, ¿qué opinan ustedes de este contrapeso que podría ser la mercadotecnia social? El también hacer estas campañas que puedan de alguna manera, pues, surgir y abatir lo que está pasando con la obesidad, porque sobre todo en los niños va a ser la primera generación en que muchos de los papás, desafortunadamente, vamos a sobrevivir más que nuestros hijos. Entonces, sí es muy, muy fuerte y muchísimas gracias de verdad por esta gran investigación que están haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Juntamos, por favor. Juntamos 3, ¿les parece bien? Perfecto. Muchas gracias. Pues de entrada también una felicitación, la verdad. Creo que dos muy interesantes ponencias. Yo mi área o mi línea de investigación va más sobre los medios digitales. Creo que entré en muchas reflexiones muy profundas de algo que, como lo es la regulación, no es tan de mi campo, ¿no? Solamente lo he visto por encimita. Y bueno, escuchando justamente a las dos ponentes, me llevó a ciertas reflexiones y ciertas preguntas que me gustaría hacer. Las dos primeras están relacionadas un poco con el consumo. Me resultó muy interesante que la maestra Anabel, justo al inicio de la presentación, mencionaba que es muy raro que se promocionen productos saludables, ¿no? Y mencionaba una palabra muy interesante, que las empresas que tienen productos ultraprocesados son multimillonarias, ¿no? Entonces, la pregunta es esa. Bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿por qué no se promocionan los productos saludables?
Y si la respuesta es porque las empresas que tienen productos ultraprocesados tienen mayores márgenes de ganancia, entonces, ¿por qué la gente tiene la percepción de que los productos saludables son más caros, de que llevar una dieta saludable es más cara, ¿no? Creo que es una cuestión ahí como contradictoria, ¿no? Que puede encontrar. Y bueno, en torno también a la ponencia de la doctora Carola, me pareció sumamente interesante, ¿no? El recorrido que hizo de la evolución justamente del marco de la regulación de la publicidad. Y desde mi punto de vista, creo que pude identificar como dos diferentes líneas, ¿no? Por un lado, hasta los noventas, y sobre todo en los noventas, como lo mencionaba la doctora, hay un como movimiento autorregulación de las mismas empresas. Y creo que coincide mucho con el periodo neoliberal, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, entran nuevas empresas, entonces se autorregulan y generan publicidad de manera masiva y monstruosa también, ¿no? Y a partir del 2010, conectándolo también con los esfuerzos internacionales que han hecho, por ejemplo, la OMS, la UNICEF, creo que hay una tendencia a la regulación más por parte del gobierno, ¿no? Lo del etiquetado que se logró hace apenas algunos años, lo de la eliminación de los personajes. Entonces, la pregunta sería, ¿qué fue lo que llevó justamente a este cambio de líneas, ¿no? De una autorregulación de los 90 por la propia industria a justamente una regulación, un papel, digamos, un poco más preponderante del Estado y más regulador, ¿no? Digámoslo así. Si fue el grave problema de salud que existe, si fue a lo mejor, pues no lo sé, que le estaba costando ya mucho al Estado, ¿no? Mantener como un país con muchas enfermedades como sobrepeso, obesidad, o cuáles fueron estas razones, ¿no? Me parece muy interesante, pues, poder vislumbrar un poco. Muchas gracias. Gracias. Me parece que atrás, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues alcancé a escuchar la ponencia de Anabel. Tengo una pregunta, me llama algo mucho la atención. Pues sabemos que los alimentos ultraprocesados pues tienen un efecto, digamos, cerebral, hablando de neurociencias, pues como más de dopamina, etcétera, ¿no? Entonces me pregunto si los alimentos saludables tienen igual este efecto y por qué no se ha, digamos, publicitado más esto, ¿no? Si de igual manera tienen el mismo efecto, o sea, ¿cuál ha sido la razón por la que han sido más ultraprocesados? Si bien es cierto, pues es un sabor, etcétera, pero pues igual creo que podemos encontrar estos alimentos gastronómicos, etcétera, o si han trabajado algún punto de alimentos que se consideren en ese momento, que nos den sabor, pues porque normalmente buscamos eso, traemos ansiedad y buscamos un dulce, traemos ansiedad, buscamos algo salado, ejemplo, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Quién gusta empezar? Bueno, contesto Ay, en parte, perdón. algunas otras son muy específicas aquí para Fiorella. La primera tiene que ver con esto, con la distribución, con la mercadotecnia. Visto y lo entiendo desde la perspectiva de la Facultad de Contaduría, la publicidad es parte de la mercadotecnia. Si lo vemos desde la perspectiva de la comunicación, pues es un proceso de comunicación y son mensajes, pero por supuesto son mensajes comerciales, incluidas en toda una estrategia mercadológica. ¿Qué tienen a favor estos productos? Aquí, a lo mejor Fiorella lo quiere ampliar, pero se veía muy claramente el proceso que va hasta la decisión de compra y cómo se compra, y que tiene muchos incentivos, desde el mensaje que los presenta como atractivos, pero algo que está ahí en medio es la facilidad de conseguir estos productos. Es más complicado, que a lo mejor se relaciona con lo que decía aquí el doctor Galicia, se relaciona con los tiempos, con los modos de vida urbanos, pero también hay un incremento de los ultraprocesados en las zonas rurales. No es un fenómeno meramente urbano. Tiene que ver con que en muchos lados, si lo vemos en ciertas zonas urbanas, hay comercios donde la gente acude y están disponibles estos productos. La facilidad de adquisición es un elemento central y que si hablamos de la preparación, pues es más difícil cocinar unas papas y dedicarle tiempo a comprar una bolsita. Y si esto le aunamos, yo me estaba acordando ahora del libro de Michael Moss, donde habla de una adicción y de una predisposición también a nivel cerebral en el consumo de ciertos estímulos, de ciertos alimentos. Entonces nos acostumbramos que el asunto parte desde que a un niño, ya no digo que le llenen el biberón de Coca-Cola, porque el niño está viendo que los padres consumen Coca-Cola y está en la mesa la Coca-Cola, sino también hay ramas y que estos son caminos que ha tomado la industria, y que hay muchos atajos y muchos puntos negros,
de que entonces voy a vender un jugo para bebés. Ya no estamos hablando de siquiera un jugo para adultos. Y que les digo a los padres, porque los bebés no compran la comida ni las bebidas, que es muy sano, que tiene proteínas, que tiene adicionado zinc, que tiene adicionado lo que se quiera. Y hay una costumbre de que no voy a querer agua porque desde muy temprana edad empecé a tomar bebidas azucaradas. Y voy a pedir que la comida, algo que vemos muy naturalmente en nuestra sociedad, que la gente antes de probar la comida le pone azúcar, le pone sal, y al revés le pone azúcar a las. ¿Por qué? Porque hay ya un predecondicionamiento de consumo con alto contenido de sal, de azúcar, de grasas. Entonces aquí hay una cuestión cultural que hay que abordar. Si hay esta facilidad de compra, la mercadotecnia social, sí hay esfuerzos, pero ¿qué capital les destina? Y el gobierno, que tampoco tiene mucho interés, pero si lo ponen en organizaciones ciudadanas, principalmente no van a estar invirtiendo altos volúmenes, ni van a comprar los espacios con mayor difusión. Habría que explorar todas las plataformas digitales, porque ahí hay una cuestión, y cómo se está moviendo toda la comunicación a espacios digitales, ahí habría que explorarlo. No me extiendo mucho porque pueden ser respuestas larguísimas. ¿Por qué no compran los productos saludables? Bueno, pues si se perciben, a veces no se percibe, son más caros a la larga, pero y también hay nichos de mercado que para quienes manejan la publicidad es eso. Yo puedo vender productos orgánicos y ahí es mucho más caro que por comprar algo que no es orgánico. Y sobre todo tiene que ver con facilidad y con los discursos publicitarios. Es más divertido, hago amigos, me acerco, me voltean a ver todo lo que sabemos que maneja la publicidad, ¿no? Si hay dos líneas, dos momentos en la autorregulación, yo diría que hay tres. Uno que es un momento de la mayor regulación de 74, donde además el gobierno quiere intervenir, no solo es la publicidad el reglamento de publicidad para alimentos, bebidas, medicamentos, es el reglamento de radio y televisión, es la primera ley del consumidor, que es gobierno de Echeverría. Y hay un interés porque el Estado regule, controle y también de ver menores de edad. Todo tengo que, el Estado como papá, ¿no? Y después todo este proceso de autorregulación a nivel mundial de ya quítenos todas estas ataduras. ¿Y por qué el tercer momento sería esto? Hay ciudadanos más conscientes, los consumidores son más críticos también, son más volátiles, ya no se compran todo lo que les dicen, y también organizaciones ciudadanas que empiezan a promover otras prácticas, y el momento de más alarma, por eso ya estamos en este siglo, es cuando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, empiezan a plantear la importancia de políticas públicas, de regular, y se está volviendo, el discurso de la autorregulación que iba avanzando, se topó con eso. Y también se topó con que, bueno, si no nos van a dejar ya autorregularnos, vamos a mover nuestros criterios publicitarios, vamos a decir que nosotros somos responsables y entonces estamos donando dinero para tal cosa y estamos promoviendo tales causas. Y si nos dicen que engordan nuestros productos, pues vamos a decirle a la gente que haga ejercicio y vamos a hacer campañas donde reducimos ante el impuesto, por ejemplo, el impuesto que se impone, que va por litro y demás, yo voy a hacer productos más chiquitos y también para entrar a las escuelas, para no dejar de estar en las escuelas. Hay muchas estrategias que hemos visto que le dan la vuelta y que lo vuelven a poner. Entonces yo voy a hacer la campaña social diciendo que mi producto no es tan malo. Y puedo hacer campañas como el greenwashing, que puedo estar diciendo que estoy preocupado por recoger mis envases y no toco el tema de la obesidad. Entonces y es un enorme poder, por eso sí, es un enorme poder económico. Los volúmenes que destinan los anunciantes, que son los productores, las agencias que viven de los anuncios y los medios, es una industria con un poder muy fuerte que es muy difícil tocar, porque aglutina en momentos críticos, se aglutinan y se enfrentan a las propias políticas gubernamentales. Yo me quedo ahí para que Fiorella también responda. Gracias, doctora.
Sí, tocando el tema de la mercadotecnia en general, creo que tendría dos ideas. La primera es que justo por lo porque presenté de esta vulnerabilidad, ¿no? De que los niños no distinguen lo que es publicidad, o sea, de que se les está intentando vender directa o indirectamente. eh, yo he escuchado mucho este debate, o sea, a los niños no les tienes que publicitar absolutamente nada. De pronto ayer mi jefa decía, no, pero alimentos saludables sí, y yo no sé de los expertos cómo tomarían este debate. Probablemente sí, porque al final, pues sí, no es un producto, son alimentos, ¿no? Entonces creo que cambia un poco la perspectiva. Y lo otro sería que hoy en día hay un nuevo concepto de lo que es los determinantes comerciales de la salud, que nos indica cómo hay 4 productos que son tabaco, alcohol, combustibles fósiles y alimentos y bebidas ultraprocesados, que explican el 70% de las enfermedades crónicas. No me acuerdo la cifra exacta, pero es por ahí. Entonces, y algo así como el 40% de todas las muertes en el mundo. Entonces, creo que ya con ese panorama sí es claro que sí son productos que por lo menos eso sí no puede haber un incentivo, ¿no? O sea, al contrario, tendríamos que desincentivarlos entre la población. Respecto a marketing social, pues el tema siempre ha sido que no hay dinero que alcance, ¿no? Para tener, pues eso, el alcance, la influencia, pues la cobertura simplemente, ¿no? Por ejemplo, nosotros, y es una oportunidad para un comercial, en UNICEF sacamos una campaña que se llama Come como campeón, que lo que hicimos fue identificar como campeones que niñas, niños, sobre todo adolescentes, han identificado. Entonces, por ejemplo, está Donovan Carrillo, no sé si lo ubican, es un patinador, pues eso, que inspira, ¿no? A chicos y chicas. Además, él pues tiene una imagen, un quehacer congruente, ¿no? Con la salud. Entonces, ha sido retador en el sentido de que también luego queremos buscar otros personajes como chefs, y todos tienen cierto conflicto de interés. O sea, si no promocionan directamente salchichas, queso y no sé cuánta cosa, pues lo hacen más indirectamente, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus retos, pero yo creo que sí, totalmente hacia allá tendríamos que ir. La Secretaría de Salud, por ejemplo, como que siempre empieza algo y lo deja un poco a medias. Hoy en día existen las guías alimentarias basadas en alimentos, que son una herramienta bien importante, puede ser muy poderosa si se le da un buen cauce. Y hay otra una campaña justamente ahí. También nosotros les apoyamos con una campaña que se llama Héroes por la Salud. Esta fue en torno al etiquetado, específicamente para niños más chiquitos, porque los personajes que hablan son caricaturas. Entonces, siento que son esfuerzos, pero un poco aislados, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para unirnos todos de pronto y sí tener buenas campañas con marketing social? En UNICEF le llamamos estrategias para el cambio de comportamiento, ¿no? Entonces es algo como bastante integral, no es solo una campaña lanzada así, sino son acciones, pues eso, muy integrales y sobre todo que pretenden también incidir en el entorno, porque de qué sirve de pronto todos estar súper bien informados y motivados si el entorno, que es lo que decíamos, ¿no? Si en la tiendita no hay opciones. Entonces, ese es el papel un poco de las políticas públicas también para modificar los ambientes, al menos las escuelas. Vuelvo ahí, es algo que en UNICEF también impulsamos mucho. Luego, ¿por qué no se promocionan los alimentos saludables? Pues sí, o sea, al final diste todas las respuestas, yo creo que en tu pregunta, por las ganancias y porque los ultraprocesados lo que hacen es usar ingredientes muy baratos. Entonces, el margen de ganancia es enorme versus el alimento que viene de la tierra, tienes que distribuirlos y luego si no usas químicos, pues es todavía más caro todavía, ¿no? Entonces, sí creo que es una cuestión de costos, así como también el tema de la regulación. El gobierno sí se vio sobrepasado en un momento dado, establece una emergencia sanitaria en el 2000, ay, no me acuerdo, creo que 2010, una emergencia sanitaria por diabetes y por obesidad, o sea, dos emergencias, dos declaraciones de emergencia epidemiológica. Y sí, como bien dice la doctora, había ya antecedentes de la OMS, por ejemplo, la OMS en 2004 lanza una estrategia para dietas, ¿no? Como que ahí se empieza a ver, todavía justo la reacción era mucho de, ay, ¿por qué papá Estado nos va a decir qué hacer? Pero poco a poco, pues el contexto fue ganando, ¿no? Y sí, el aumento
el incremento de obesidad tan tangible, sobre todo en economías como la mexicana, pues sí impulsó. Y nada más como anécdota, por ejemplo, en toda la discusión del etiquetado en la Secretaría de Economía, justamente el subsecretario de Economía, uno de sus argumentos más fuertes era ese, es que nos está costando muchísimo y en temas de productividad y que repercute pues en la economía del país, ¿no? Entonces, obviamente había, como estaba ahí el consejero del presidente que decía, bueno, pero estas empresas también apoyan la economía del país. O sea, sí, pero en la balanza, en unos años, realmente ya no va a ser significativo. Entonces, bueno, y ya por último el tema de este efecto que tienen los alimentos saludables, pues concuerdo totalmente con la doctora, ¿no? O sea, los niños, se habla de una, Alejandro Calvillo también habla de una captura de los paladares, ¿no? Desde chiquitos, pues ya los niños ya no les gusta la verdura porque justamente no tienen esta explosión de sabor que sí tienen productos que están hechos para eso. Se habla, Michael Moss justo habla de un bliss point, en el que la industria sabe perfectamente cuánta azúcar poner, cuánta sal poner y cómo eso pues te agarra, ¿no? En términos de sabor. Además, los alimentos más saludables tienen más agua, ¿no? No tienen como esta densidad calórica que de pronto sí tienen estos otros alimentos. Y luego hay un componente también importante del cual no soy experta, que son las emociones, ¿no? Entonces, por ahí también se podría explorar mucho porque lo vivimos todos, ¿no? Me siento mal y un chocolate, y en el COVID fue lo que pasó. En COVID el consumo de chocolate aumentó bastante porque pues al final nos da cierta retribución.